¿Sabéis qué? Me gustan las pelis de guerra. Disfruto contemplando la recreación de las batallas, la astucia en las estrategias militares, la evolución del armamento utilizado. Y cuanto más realistas y fieles a la crueldad de los conflictos son, más me interesan. Muchos tíos adoran las aventuras bélicas en el cine o en los videojuegos. En mi caso, me digo que debe ser por mi amor a la historia, pero muchos varones que no sienten ninguna atracción por la historia idolatran igualmente los ejércitos. Y aunque las batallas aparezcan en mundos de fantasía, nos atraen igualmente. Al mismo tiempo me considero una persona pacifista, un defensor de la lucha por la paz y la libertad. Por eso veo también las mejores obras antibelicistas, aquellas que muestran a los jóvenes obligados a matar a otros jóvenes por el mero hecho de que lleven otro color en el uniforme o en la bandera, que evidencian el ciego embrutecimiento a que conduce la disciplina militar, o denuncian el horror inhumano de las masacres cometidas en nombre de la patria. Entonces, ¿cómo se come esa flagrante contradicción? ¿Se puede gozar a la vez de una peli de guerra y una antibélica y no estar loco? De entrada, nos defendemos aduciendo que somos capaces de distinguir entre verdad y narración, que nuestra devoción por el ardor guerrero en la ficción de ninguna manera contamina nuestra percepción de la realidad. ¿Pero estamos seguros de ello? ¿Y sucede lo mismo cuando se trata de niños o adolescentes en procesos de formación? Como sabemos, la masculinidad no es un instinto innato, es una construcción cultural y social. La mayor parte de los niños crecimos jugando a los soldados y superhéroes, o ahora con los videojuegos de guerra más violentos. Nos hemos socializado imitando la imagen del guerrero e idealizando al héroe. De jóvenes y adultos, muchos hemos revisado los valores que hay detrás de estos arquetipos. Nos hemos puesto en cuestión los mandatos de la masculinidad tradicional. Incluso intentamos avanzar hacia una masculinidad igualitaria. Pero aún así, en algún rincón de nuestro cerebro, se diría que perdura la admiración por el combatiente. Sigue pesando mucho la dicotomía entre buenos y malos. Si se trata de un luchador por una causa justa, entonces encontramos un refugio aceptable a esa veneración. Ya no es un soldado cualquiera, es el americano que se enfrenta a los sanguinarios nazis, el resistente que abate al soldado invasor, el guerrillero revolucionario que lucha por la liberación de su pueblo. Y esto no vale solo para los varones. Situamos en el mismo plano mítico a las mujeres que se ajustan a ese rol, desde Agustina de Aragón a Rosario la Dinamitera. En el marco de una guerra justa, mantenemos intacta la dicotomía entre el valor frente a la cobardía. Ensalzamos la entrega a la causa, frente al miedo a la pérdida del marido, el hermano o el hijo. Si el objetivo es liberador, prevalecen los valores masculinos frente a los femeninos. Los hombres igualitarios debemos enfrentar nuestras contradicciones y abordar la tarea de deconstrucción del arquetipo del guerrero. Un modelo que ha ido evolucionando en función de las necesidades de los ejércitos, que ya no son la fuerza bruta o la disciplina ciega. Ahora el militar es un técnico, un científico, el primero que acude en caso de emergencias, pero sigue formando parte de una estructura creada para la muerte y no para la vida. En ausencia de guerras, los estadios de fútbol son los campos de batalla, auténticas escuelas de violencia y de culto al imaginario del guerrero. La masculinidad no violenta tendría que construirse aprendiendo del feminismo. Las feministas se han opuesto a la guerra no por pretendidos valores esencialistas del estilo del cuidado de los seres queridos o la creación de la vida, sino en base a principios filosóficos y políticos que descartan la violencia como instrumento para la resolución de conflictos. La genealogía del feminismo pacifista es muy dilatada. Forman parte de ella, entre otras, la socialista utópica francesa Flora de Listán, que condena el patriotismo, rechaza la sociedad patriarcal
y reclaman la supresión de los ejércitos y de todo lo que se oponga a las prácticas fraternales de las clases trabajadoras. La socialista alemana Clara Zetkin, que organiza la Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas. La comunista Rosa Luxemburgo, que escribió La paz de las naciones, el militarismo y la eliminación de los ejércitos existentes. La sufragista Sylvia Pankhurst, con el Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. O la anarquista Emma Goldman, que anunciaba la liberación de la humanidad no de manos del Estado, sino de las mujeres libres. También las feministas españolas han defendido la paz frente a la barbarie. En época tan temprana como 1899, Belén de Sárraga y Julia Álvarez fundan en Valencia la Asamblea de Mujeres por la Paz. En la larga lista de feministas pacifistas no puede faltar la liberal Concepción Arenal, las anarquistas Teresa Claramunt y Federica Montseny, la republicana Clara Campoamor, la socialista Victoria Kent, Margarita Nelken y Dolores Ibarruri, con la Unión de Mujeres Antifascistas y la Política de Reconciliación Nacional, y más recientemente las filósofas Celia Amorós, Amelia Valcárcel. Se han opuesto al sistema clasista y corrupto de reclutamiento, a la guerra colonial de Cuba y Marruecos, las grandes guerras imperialistas, la guerra civil, apoyado la lucha pacífica contra la dictadura de Franco, rechazado las contiendas de Corea y Vietnam en el marco de la Guerra Fría, la guerra de Irak, la invasión y abandono de Afganistán. La Asociación de Mujeres de Negro, nacida en Israel en 1988 y creada en España a finales de los 90, encarna la indisociable unión entre lucha feminista y pacifista. Por otra parte, Cynthia Arruza, Titi Bhattacharya y Nancy Fraser inspiran las huelgas feministas de 2018 y 2019 con el Manifiesto por un feminismo para el 99%, que se define inequívocamente pacifista, internacionalista y antiimperialista. En línea con este posicionamiento, las ecofeministas se preguntan cuáles son los pilares que sostienen la vida, y parten de la conciencia de que somos seres interdependientes, la vida solo es posible con los cuidados de otras personas, y ecodependientes. Formamos parte del mundo vivo en un planeta con recursos limitados. Pero el capitalismo ignora esto y ha declarado la guerra contra la vida. En España, algunos varones han protagonizado acciones decididas por la paz con un enorme coste personal. Pepe Beunza, inspirado en la no violencia de Gandhi, en fecha tan temprana como 1971, se negó a integrarse en el ejército y tuvo que sufrir años de prisión. Le siguieron miles de objetores de conciencia e insumisos que finalmente lograron la eliminación del servicio militar obligatorio en 2001. Las más numerosas movilizaciones que se han dado en España han tenido la paz como objetivo. Desde el OTAN no bases fuera de 1981-86 hasta el no a la guerra de Irak de 2003, demostrando que el pueblo español tiene un profundo sentimiento antibelicista. Desde una óptica cristiana, Arcadi Oliveres ha investigado e impulsado acciones contra el racismo, la pena de muerte, por el desarme, la solidaridad con los pueblos y la paz. Cuando Rusia invade Ucrania en febrero de 2022, se pone en marcha una maquinaria de propaganda que reduce una realidad compleja a categorías simples. Los nuestros son los buenos, el enemigo es el mal. Es una lucha entre una dictadura oriental y la democracia occidental. Cualquier intento de comprender las verdaderas causas del conflicto queda estigmatizado como traición. En octubre de 2023, Israel pone en marcha el genocidio del pueblo palestino en Gaza, y la reacción de Estados Unidos y la Unión Europea desnuda por completo la manipulación de los gobiernos. Nada de lo que valía contra el agresor ruso se aplica al agresor israelí. Se apoya política y militarmente al genocida, y se persigue a todo aquel que pide exactamente lo mismo que en la guerra de Ucrania. Apostar por la diplomacia, buscar un acuerdo que ponga fin a los asesinatos, desplazamientos y el exilio,
permitir que las familias puedan reconstruir sus vidas, buscar garantías de seguridad para ambas partes y seguir presionando hasta alcanzar una solución duradera. En estos momentos, los Estados Unidos y la Unión Europea impulsan una escalada bélica, el incremento del gasto militar, el señalamiento de Rusia y China como enemigos existenciales. En ese contexto de propaganda ultra polarizada, muchas veces han tirado mano de los tópicos de las hazañas bélicas o los videojuegos de guerra. Rescatan el arquetipo del guerrero, tomando partido, y tratan de cobarde al que duda. Es el caldo de cultivo ideal para el auge de las ideologías autoritarias. Ante este desafío, las feministas que no renuncian a su tradición secular no se ponen de perfil y proclaman que el feminismo o es pacifista o no es feminismo, como ha hecho el Fórum de Política Feminista. Toman partido por una solución pacífica, aunque de nuevo sean tratadas como ingenuas. Pero, ¿es más inteligente pensar que la aniquilación del contrario traerá una paz duradera y justa? En línea con ello, la masculinidad tradicional, que tiene al guerrero como prototipo, debe ser superada por una masculinidad igualitaria, que se inspira en el valor de objetores e insumisos, que tiene el coraje de ir a contracorriente y exige un compromiso ético y político por la paz y contra el régimen de guerra.